Dado el gráfico de una función, queremos determinar los intervalos para los cuales la función es cóncava hacia arriba, y hacia abajo y también determinar cualquier punto de inflación. Para antes de hacer esto, revisemos rápidamente lo que significa que una función sea cóncava hacia arriba o abajo. Aquí hay un gráfico de una función que es cóncava hacia arriba. Aviso cómo se parece como una taza hacia arriba que sostenería el agua. Más formalmente, una función es cubierta si la tasa de cambio está aumentando. Ahora, porque esta es una clase de álgebra, todavía podemos encontrar la tasa media de cambio de una función por determinar la pendiente a través de dos puntos. Entonces, por ejemplo, si encontramos la pendiente a través de estos dos puntos dentro de estos dos puntos, y entonces estos dos puntos, las pendientes serían menos 3,2 entonces 0, y entonces más 3,2. Aviso cómo están aumentando las tasas medias de cambio, y la función es cóncava. Similarmente una función cóncava abajo tendrá una forma como esta. Esto se parece como una taza abajo que no tendría agua. Pero otra vez, más formalmente, una función es cóncava abajo la tasa de cambio está disminuyendo. Y de nuevo, si hicimos lo mismo y encontró las tasas medias de cambio a través de estos dos puntos, y estos dos puntos, las pendientes de estas líneas serían más 3,2, 0 y menos 3,2. Y aviso ahora, las tasas medias de cambio están disminuyendo. Y su función es cóncava hacia abajo. Y luego cuando una función cambia la concavidad, tenemos un punto de inflexión. Todavía regresamos a nuestro problema. Si miramos el lado izquierdo de este gráfico, aviso cómo se parece como forma una taza abajo, y por lo tanto, el lado izquierdo es cóncavo abajo. Y luego en cualquier lugar cerca del eje Y, parece bien en el eje Y, cambia desde cóncavo hacia abajo volver a cóncavo hacia arriba aviso cómo se formaría el gráfico hacia arriba hacia abajo. Entonces, a la derecha aquí, la función es cóncava hacia arriba, y como mencioné, parece que cambia la concavidad justo en el eje y este punto aquí tendría coordenadas. Entonces, la pieza izquierda o la pieza azul está cóncava hacia abajo, y la pieza verde o la pieza correcta está concavada hacia arriba. Entonces, la función es cóncava hacia abajo desde el infinito negativo hasta 0. Si queremos, podemos decir cuando x es menos de 0. Y la función es cóncava hasta 0 a infinito positivo. O podemos decir cuando x es mayor que 0. No incluyemos 0 exaneutones el intervalo porque es eso que cambia la concavidad, y es por eso que el punto es un punto de inflexión. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.